fuerte ocasiona una mentalidad renovada. Gloria a Dios. El título de este tema se llama La meditación, el mejor alimento del alma. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta maravillosa palabra. Te doy gracias porque no regresa a ti vacía, sino que hace el efecto con el cual hablamos. Señor, ese mismo poder de la palabra paraliza todo intento que quiera venir a traer distracción o a traer cualquier estorbo para que tu palabra no haga el efecto en nuestras vidas. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige y nos ayuda en la jornada de esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. La escritura que vamos a ver, vamos a estar viendo, tengo bastantes escrituras, porque la meditación es el mejor alimento del alma. Cuando nosotros el Espíritu Santo de Dios me vaya ayudando a desarrollar este tema, nos vamos a dar cuenta que mientras más medito la palabra de Dios, estoy alimentando más mi alma y estoy construyendo una alma fuerte que cuando venga cualquier mentira del enemigo, mi alma va a estar tan fuerte que no va a poder ser dominada. En 1 Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. ¿Cuáles fuimos entre vosotros? Otra vez, amor, por amor de vosotros. Amén. Otra vez amor, estamos hablando amor desde el inicio del servicio, amor por vosotros. En 2 Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Hay una manera de cómo mi fe crece. Hay una manera de cómo nuestra fe crece. Acordaos sin cesar delante de Dios y Padre de vuestra obra de fe. Nos tenemos que acordar siempre de la obra como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe crece cuando nosotros tenemos el amor. Dice: y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás. Pablo nos habla de un evangelio de poder. Si leemos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y vamos de regreso y leemos todo lo que sucedió en Génesis en la vida de José, eran 11 hermanos porque Benjamín estaba pequeño. De los 11, 10 lo odiaban a José. Entonces ellos no podían moverse en fe, no podían desarrollar fe, porque había odio, envidia, contienda, murmuración entre ellos. Por eso Pablo nos aconseja a nosotros: debemos de dar gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo nos está hablando de un evangelio de poder. Cada uno de nosotros debemos de anhelar el poder de la palabra del evangelio del reino de Dios para poder obtener todos los beneficios que el reino de Dios tiene en esta vida para ti y para tu descendencia. Amén. No solamente palabras, sino poder, seguridad, amor en el Espíritu Santo. Estos son algunos de los principios que nosotros tenemos que escuchar y meditar. Esos son algunos de los principios que nosotros tenemos que escuchar y meditar. En 1 Corintios 2:4 nos dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El verso 5: para que vuestra fe, esta es una recomendación que el apóstol Pablo nos da a nosotros. ¿En quién está fundada nuestra fe? Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es una responsabilidad que tú como creyente nacido de nuevo, como yo creyente nacido de nuevo,
la responsabilidad mía es desarrollar una fe no basada en la sabiduría del hombre, pero basada en la sabiduría de Dios. Cuando dice Pablo no basada en la sabiduría del hombre, nos está dando una idea, nos está dando a nosotros un consejo muy grande para que nosotros no nos basemos en una fe de sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre es limitada, la sabiduría de Dios es ilimitada. La decisión es mía, ¿escucho la sabiduría de hombre o escucho la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es ilimitada. Amén. Y podemos ver de nuevo, no sé por qué me sigue a mí trayendo, ¿verdad?, mi espíritu, la vida de José. La sabiduría que José tenía era ilimitada. Era ilimitada la sabiduría de José. La sabiduría que tenían los hermanos de José, por no tener la relación con Dios, por no tener la obediencia y el amor de Dios en sus vidas, ellos tenían una sabiduría humana y solamente podían hacer lo que humanamente podían ver. Pero José podía ver lo que tenía cuando meditaba la palabra de Dios. Él meditaba la palabra de Dios y Dios le dio una visión, le dio un sueño. Y cuando le dio el sueño, le dio unas instrucciones de cómo hacer las cosas. Esa es la sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo tuvo José esta sabiduría? Por meditar en tanto problema, por meditar en tanto chisme, en tanto contienda, por meditar en la envidia que sus hermanos le tenían, o por meditar en ese Dios que su padre le hablaba y que le había presentado. ¿De quién fue la decisión? ¿De José o de los hermanos? José decidió obedecer a Dios. José decidió a crear y depender de la sabiduría de Dios. Los hermanos decidieron ser dirigidos por la sabiduría de ellos mismos, la sabiduría del hombre. Todos conocemos los resultados. Como creyentes, nosotros, nacidos de nuevo, tenemos que tener la demostración, la manifestación y entender el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo y el poder de la verdad. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento, de todo lo que Dios nos manda, el propósito de este mandamiento, de nuevo habla del amor, es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia, pero solamente una fe no fingida nos va a dar un corazón limpio. Los hermanos de José tenían una fe fingida o una fe no fingida. Entonces ahí nosotros tenemos que ir aprendiendo. Yo he aprendido mucho de estar meditando, de estar leyendo la vida de José. Porque yo digo, ¿cómo fue que José llegó a ser gobernador siendo vendido como esclavo? Mayormente cuando preparaba este tema sobre la meditación, ¿qué tan poderosa es la meditación en nuestras vidas? Cuando meditamos en los problemas, ¿qué sucede? No tenemos paz. Cuando alguien te dice, fulano de tal habló de ti, no tienes paz porque estás pensando, ¿qué le diría? ¿Qué me dijo? ¿Y por qué está diciendo eso de mí? Si yo nunca dije eso. Tú sabes que no dijiste nada, pero el otro está diciendo que sí. Entonces, cuando tú meditas en el problema, le estás dando más autoridad al problema y le estás dando menos autoridad a la palabra de Dios, porque José no meditó en los problemas, José meditaba en lo que Dios le revelaba. Dios le revelaba una cosa que sus hermanos le iban a postrar ante él. Él les mostró una visión, pero él en lo natural estaba viviendo algo que Dios no se lo había dicho. Pero Dios honraba la fe no fingida de José. Y esa es la recomendación que Pablo nos da. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Jesús nos dice en el libro de Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Cada uno de nosotros, como creyentes nacidos de nuevo, nuestra responsabilidad es oír, meditar la palabra de Dios, porque de esa manera vamos a oír su voz. Y ese puede suceder cuando nosotros meditamos la palabra de Dios. La meditación en la palabra de Dios
Es la nutrición más poderosa para el alma. La Escritura nos da una referencia en el libro de Josué 1:8. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca. ¿Qué tienes que hablar? Meditar, hablar la palabra. ¿Cuándo? De día y de noche. Vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo me imagino la vida de José. Él meditaba en Dios. Él meditaba en las historias que le contaba a su padre, a Jacob, y le preguntaba de su abuelo, a Isaac, y le preguntaba de su bisabuelo, Abraham. Y eso me imagino que fue impactando su corazón y fue desarrollando una fe, porque él meditaba en lo que oía del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y siguiendo, cuando ya José fue liberado, cuando José impactó la vida de muchos egipcios, imagínate si algunos egipcios dejaron a sus dioses y le sirvieron al Dios de Abraham. Todo pudo haber sucedido. Porque aún en medio de Egipto, aún en medio de todas esas cosas, los egipcios, ellos no podían salir de noche, porque los dioses de ellos en la noche no permitían que saliera. Yo me imagino que José salía porque él le creía a un Dios. Amén. Él le creía a un Dios. Como José en medio de una nación, porque no era una ciudad pequeña, era Egipto. ¿Cómo José en medio de una nación tan poderosa como Egipto podría honrar a Dios? Y nosotros, una nación santa, una nación escogida, una nación redimida del poder de las tinieblas, a veces causamos más contienda que los propios hermanos de José. Pero nos da una referencia de éxito. Dios en el libro de Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No pienses en el problema, no pienses en la enfermedad, no pienses en tu crisis económica, no pienses en lo que el gobierno está planeando, no pienses en las circunstancias adversas que vengan. Caerán a tu lado 1000, pero a ti nada te va a pasar, porque has puesto a Dios como tu Salvador. Amén. En el Salmo 1, gloria a Dios, en el Salmo 1 dice, mira bien, el Salmo 1, verso 2 es clave para nuestras vidas. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni que más, que no anda en silla de malos, no anda en consejo de malos, ni estuvo en el camino de los escarnecedores, sino ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿en qué está su delicia? ¿En qué debe de estar nuestra delicia? Le voy a hablar al hermano Aldemar a ver qué chisme me cuenta. ¿Ahí debe de estar mi delicia? Aleluya. No abiertamente le voy a decir, hermano Aldemar, ¿qué pasó? Voy a dejar que platique y ya después él me va a ir platicando cosas que yo quiero saber. ¿Dónde debe de estar mi delicia de acuerdo a la palabra? En la ley de Jehová, en este libro de la ley, tiene que estar mi delicia, porque en él voy a meditar de día y voy a meditar de noche. Porque cuando yo aplico estos principios, voy a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que va a dar frutos siempre a su tiempo, nunca voy a caer, y todo lo que yo haga, ¿qué va a suceder? Va a prosperar. La meditación trata con el alma, con las emociones, con el hombre interior. Cuando nosotros hablamos de meditación, estamos hablando de revelación. Esto es cuando hablamos de una meditación apropiada. No solo hablamos de revelación, sino también de manifestación. Cuando meditamos apropiadamente la palabra de Dios, no solamente meditamos, sino que llegamos a un lugar donde la manifestación
es para nosotros en esos lugares celestiales. Entonces, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida da un paso a la transformación. Meditación es, si estás tomando nota, toma, si no, escribe por ahí en un papel y siempre piensa en esto. Meditación es empaparte en la palabra de Dios. Meditación es empaparte en la palabra de Dios y que el Espíritu y la vida de la palabra venga dentro de ti. Eso es la meditación. Eso es la meditación. ¿Cómo yo puedo meditar en la palabra de Dios? Tuvimos clases de fundación, no es memorizar. Al principio memorizas, pero esa memorización te lleva a meditar. Y cuando tú meditas, fíjate bien, cuando tú meditas, sales del área natural de tus sentimientos. Cuando tú meditas la palabra de Dios, la misma palabra de Dios te saca de lo natural a lo sobrenatural. Y cuando tú vas a lo sobrenatural, el Espíritu Santo de Dios, como meditaste la palabra de Dios, y te lleva a lo sobrenatural. En la sobrenatural tú tienes experiencia única con Dios, porque empiezas a orar en el Espíritu, empiezas a orar en lenguas. No sé cuánto tiempo puedes pasar en lenguas, y cuando te das cuenta, tu cuerpo está en la tierra. Pablo dijo, pero yo me fui al tercer cielo. Eso es lo que hace cuando oramos en el Espíritu, cuando oramos en lenguas. Pero para eso es importante la meditación en la palabra de Dios. ¿Qué es la meditación? Empaparte de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos empapamos en la palabra de Dios, entonces hay una transformación en nuestro espíritu. Y hace que el espíritu y la vida, mira, el espíritu y la vida de la palabra vienen dentro de ti. La vida de la palabra viene dentro de ti. En el principio era la palabra era el verbo, y la palabra se hizo hombre. Y esa palabra vino a vivir dentro de ti. Cuando Jesús, en su primer milagro, lo invitaron a la boda, y le dijeron, llenen esas vasijas de agua, les dijo Jesús. Todo el mundo vio que era agua. Pero Jesús, ¿qué vio? Vino. Y cuando dijeron, llévaselas, los discípulos o la gente que lo llevó, me imagino que dijo, wow, qué problema se va a llevar a cabo aquí. La gente se va a enojar porque les vamos a dar agua. Mientras todos ven agua, Jesús ¿qué vio? Mientras todos ven problemas, ¿tú qué ves? Resultados. Mientras todos ven enfermedad, ¿qué tú ves? Sanidad. Porque no estás meditando lo que el médico te dijo, no estás meditando lo que los síntomas te dicen, estás meditando lo que la palabra te dice. Cuando meditas lo que la palabra te dice, te saca de tus síntomas y te saca de los argumentos de los doctores que te dijeron y te lleva a lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural, cuando tú te conectas por la meditación, entra la palabra viva en tu vida, en tu espíritu, y la palabra viva es: por las heridas de Jesús fuiste sanado. Él se llevó tus enfermedades y se llevó tus dolencias. Amén. No solo hablamos de revelación, sino de manifestación. Cuando nosotros meditamos apropiadamente, no solo meditamos, sino que llegamos al lugar de la manifestación en lugares celestiales. La meditación, escucha esto, la meditación hace que cuando lees lo que leas, no solamente se queda en esas páginas. La meditación hace que lo que lees no solamente se quede en las páginas. Pues está bonita la escritura, gloria a Dios por la escritura. No, la meditación hace que lo que está en las páginas entre a tu corazón y pueda tener vida. La meditación nos da el poder y nos da la nutrición espiritual que nosotros necesitamos. No solamente dejar en las páginas, sino que vengan a nuestro espíritu y vida. La meditación produce nutrientes espirituales. Aleluya. La meditación va a producir en tu vida cuando tú compras un medicamento, cuando compras un producto para no engordar, cuando compras un producto a ver si no tiene azúcar, lees todo.
lees los nutrientes que tenga para que sea beneficio de tu cuerpo, ¿sí o no? La palabra de Dios solamente cuando tú la meditas, por el solo meditarla, la meditación trae los nutrientes que tu cuerpo necesite para ser restaurado en cualquier área de tu vida. Amén. La meditación produce los nutrientes espirituales para que ellos vayan en un alineamiento con el Espíritu. En Josué 1:8 leímos y comprendemos que habla de la meditación. La meditación nos da el poder o nos da la nutrición espiritual para que la duda, mira bien, si tienes duda, si tienes miedo, si tienes incredulidad, la meditación en la palabra de Dios nos da la nutrición necesaria y espiritual para que la duda, la incredulidad, el miedo y la angustia ya no puedan hablar de ti y contigo. El miedo y cosas negativas ya no te van a dañar, porque ese espacio que antes ocupaba el miedo, que antes ocupaba la duda, la incredulidad, ese espacio fue llenado por la verdad, la revelación y el entendimiento de Dios. Gloria a Dios. Algunas veces parece que las escrituras no funcionan. Y no funcionan porque solo las dejamos en nuestra boca. Cuando tu boca habla después de que meditas la palabra de Dios, no solamente dices palabras. Cuando meditas tus palabras y tu voz y meditas en la palabra de Dios, entonces tus palabras y tu voz vienen a ser la voz de Dios. Amén. La meditación de la palabra de Dios, aleluya. Escucha esto. La meditación de la palabra de Dios nos saca de solo orar o hablar religiosamente o tradicionalmente. La palabra de Dios es real y es de revelación progresiva. En la meditación, Dios es real en tu vida. Tenemos que entender que Dios nos diseñó para hablar por Él. Amén. ¿Sí lo creen? Dios nos dio un diseño especial y nosotros tenemos que hablar por Él. En Éxodo 7:1 ahí está el ejemplo, y si tú meditas en lo que Éxodo 7:1, no te intimides. Amén. Jehová dijo a Moisés, Éxodo 7:1, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. En lo natural, Faraón era el Dios de Egipto. No había otro Dios más poderoso que el rey, que el faraón en Egipto. Pero Dios le dijo a Moisés, ve, porque yo te he puesto como un Dios delante de ese Dios pagano. Tú eres un Dios delante de cualquier Dios pagano. Eres un Dios delante del Dios pagano de la pobreza, de la enfermedad y de la escasez. Tú eres un gran Dios delante de Él. Amén. Dice, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano será tu profeta. Cada uno de nosotros fuimos diseñados para hablar por Dios, para hablar como Él. Esto no es una idea religiosa, esto es el propósito de Dios. En Génesis 1:26 Él estableció algo, Dios estableció este principio y dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando el corazón y la boca se conectan apropiadamente, cuando el corazón y la boca se conectan apropiadamente, nos convertimos en un orador sobrenatural. Amén. No dudemos. En la divinidad de nosotros se muestra el poder de Dios. Cada cosa que nosotros creemos que no podemos hacer, Dios te muestra su poder. Cuando tú te sientas, no lo puedo hacer, es cuando Dios dice, es cierto, tú no lo puedes hacer, porque yo me voy a manifestar en tu debilidad. Tú nunca lo vas a poder hacer.
yo sí lo puedo hacer. Y yo estoy contigo. Y yo lo voy a hacer. Porque tú no lo puedes hacer. Pero yo sí lo puedo hacer. Amén. Cada cosa que creemos que no podemos hacer, Dios demuestra su poder. La Biblia no es para leerla. Amén. La Biblia es para meditarla. Meditar no es memorizar. Aunque parezca que la memorizamos, pero en realidad la estamos meditando. Tenemos que tener cuidado de no escuchar a todos. Ya sabemos lo que le pasó a los hermanos de José. Entre ellos se escuchaban a ver quién era más sabio, a ver quién tenía la idea mejor para deshacerse de José. Unos pensaban matarlo, otros no. Cuando Judá dijo, no, ya escuchaste lo que vamos a hacer. Tú también ya estás comprometido. Y para librarse, Judá mejor se mudó a otra ciudad. Amén. No escuchemos a todos. Cuando meditamos, miramos lo que diga el Salmo 1. Salmo 1 de nuevo. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En el Salmo 1, el rey David nos habla de 3 tipos de personas, si podemos decir así, que no debemos escuchar. El primer tipo de persona es aquellos que andan en consejos de malos. Las otras son los que andan en camino de pecadores. Y la tercera es los que están en silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Un escarnecedor es una persona que se burla de una manera cruel. ¿Quién tú eres para que Dios te escuche? Si cómo eras y ahora crees que Dios te va a escuchar. 3 tipos de personas que Dios no quiere que escuchemos. Nos lo dice el rey David. Él escuchó, él habló por experiencia. Todos sabemos qué sucedió con el rey David. Cuando escuchaba de Dios, se levantó contra aquel gigante, contra toda una nación, y él le dijo, este día, no mañana, este día, hoy, mi Dios, te entrega en mis manos. Yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y le voy a dar el cuerpo a todas las aves de los cielos. Cuando ese hombre habló en fe, ¿quién lo respaldó? Dios. Pero cuando este hombre empezó a hacer cosas indebidas, Dios dio un paso al costado. Pero el rey David nos da un consejo, y ese consejo es sabio. Y nos dice en el Salmo 1:3, en el Salmo 1, ¿dónde está? Ok. Ten cuidado de 3 personas. Aquellos que no andan en camino correcto, aquellos que andan en camino de pecadores, y aquellos que se sientan en silla de escarnecedores, los que se burlan de una manera cruel de los hijos de Dios. Tenemos que meditar, porque meditar es empaparnos y llenarnos y tener la seguridad de que solo oímos la palabra de Dios y que solamente oímos la voz de Dios. La meditación cambia la palabra a una voz. La meditación cambia la palabra a una voz. Cuando tú meditas la palabra, empieza a practicar, medita la palabra. Escrituras que aprendiste en fundación, empieza a hablarlas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La meditas, Señor, ¿qué me quieres decir en esta escritura? Y vas a escuchar la voz diciéndote, es que tú ya no eres, ahora yo estoy en ti. Amén. Pero eso trae la meditación. Amén. La meditación es llenarnos, empaparnos, tener la seguridad de que no solo oímos la palabra, sino oímos la voz de Dios. La meditación cambia la palabra a una voz. Jesús meditaba y hablaba lo que oía del Padre. En Marcos 11:14 vemos, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás nadie coma fruto de ti. La otra parte dice, y lo oyeron sus discípulos. Jesús habló
meditó, se iba a la noche a orar, meditaba, y el Padre le decía qué hacía. Caminó por la higuera. ¿Ya ves lo que hizo? Jesús habló 7 palabras a la higuera. Esas 7 palabras a la higuera, los discípulos lo oyeron y Jesús siguió caminando. Los discípulos probablemente dijeron: ¿qué ocurrencia de Jesús? ¿Hablarle a una higuera? Pero no sabían que él había meditado. Así personas que andan contigo no saben que cuando tú hablas porque meditaste en la palabra, y la palabra te dio un poder que para ellos no tiene sentido. Jesús habló y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué es lo que escucharon sus discípulos? En el verso 20, pasaron al día siguiente, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde las raíces. ¡Wow! En menos de 24 horas, Jesús meditó un día anterior, y en la meditación escuchó una instrucción del Padre, y en menos de 24 horas solucionó el problema. ¿Cuántos problemas de enfermedad o dolencia nosotros tenemos que han sido años y no se han solucionado? Pero si yo medito en la palabra de Dios y hablo: enfermedad, hoy quedas sanada o secada desde las raíces. Te duermes y en la mañana se secó esa enfermedad desde las raíces. Eso es lo que hace la meditación. Eso es lo que hace. ¿Desde dónde secó ese árbol? Desde las raíces. Entonces, el verso 21, Pedro, acordándose, le dijo: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le respondió: solamente mediten en Dios. Solamente mediten en la palabra. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y al oír de la palabra de Dios. Solamente mediten en la palabra. Solamente hablen la palabra. Porque la palabra los va a llevar a que tengan fe como la de Dios. Verso 22, tengan fe en Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. La meditación en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La meditación en la palabra de Dios nutre la mente, nutre el alma, nutre el espíritu, y oímos la voz de Dios y hablamos lo que Él nos dice. La voz de Dios nos da autoridad para hablar cualquier situación y ésta desaparezca. La meditación en la palabra de Dios nos da autoridad para hablar cualquier situación y ésta desaparezca. Ya lo vimos en la higuera. Pero los discípulos todavía no entendían. Jesús les siguió enseñando y les dijo: miren, ya vieron lo que yo le hablé a la higuera en Marcos 11:14. Ya vieron en Marcos 11:20, en Marcos 11:21, qué sucedió cuando yo hablé, lo que medité. Sí, Señor, ¿ahora qué tenemos que hacer? En Marcos 11:23 le dice: mira, de cierto les digo que cualquiera que ustedes mediten en la palabra de Dios, cualquiera de ustedes que tomen esa palabra que están meditando en su corazón y la crean, cualquiera de ustedes que medite la palabra y que hable lo que la palabra dice y crea lo que la palabra dice y se mantenga creyendo que lo que dice va a suceder, entonces lo que dice va a suceder. Amén. Marcos 11:23. Pero si yo medito en el problema, no le voy a dar solución y voy a quitar la montaña. Cuando yo hablo lo que medito y creo lo que medito, ahora lo que yo medito va a ser movido sin importar qué tipo de montaña sea, de circunstancia o de adversidad. Porque de cierto te digo que cualquiera que le dijera ese problema, a esa enfermedad, a esa angustia, a esa preocupación, cualquiera somos todos nosotros los que hemos nacido de nuevo. No solamente el pastor, no solamente los ministerios quíntuples de Efesios 4:11, sino cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos el poder, tenemos la autoridad de decirle a la enfermedad del problema: quítate, quítate, échate en el mar, quítate. Muchas veces, hermano, cuando tú estás orando, el diablo tiene
El diablo tiene un poder sobrenatural y tú tienes que admitirlo. Tú tienes que admitirlo. Si tú niegas que el diablo no tiene poder sobrenatural, te va a derrotar en cualquier circunstancia. Tú tienes que admitir que Satanás tiene un poder sobrenatural, él se mueve en lo sobrenatural. Dios también. Pero el poder de Dios está muy por encima por el poder de él. Muy por encima. En la mañana que estaba aquí orando, estaba orando en el Espíritu y yo oía los murmurios de él. Le hablé en español porque en el Espíritu no me va a entender. Dejé de orar en el Espíritu. Le dije, cállate, lárgate de aquí. Y volví a entrar en el Espíritu a orar pacientemente. Yo tienes que conocer el poder sobrenatural que él tiene. Y tú tienes que reconocer que el poder sobrenatural que Dios te dio es más fuerte que lo que él tiene. El pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy día escuchamos, es que Dios atacó a mis hijos. Yo le hablaba con un hermano y le dije, ¿quién le dio permiso a Satanás de atacar a sus hijos? Es que así me enseñaron en la iglesia. No, hermana, usted tiene poder sobre todo para dar a Satanás. Él no tiene poder sobre sus hijos. ¿Y por qué los ataca? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Satanás, yo sé que tú tienes un poder y quieres venir contra mis hijos, pero te hago saber que yo tengo poder. Y si quieres te digo la escritura, Lucas 11:19, a Salmo 91:13. Yo tengo poder para hollarte, para pisotearte, porque el Espíritu de Dios me lo ha dado. La sangre de Jesús me lo ha dado. El nombre de Jesús me lo ha dado. La palabra me da autoridad, poder sobre de ti. Así es de que intenta hacerlo de cualquier manera. Mientras yo confiese la palabra, mientras yo crea la palabra, ningún arma tuya va a funcionar contra mí, ni contra mis hijos, ni contra mi descendencia. Porque yo conozco tu poder, pero conozco el poder que vive en mí. Es más grande el que vive en mí que el que vive en el mundo. Es más grande ese poder. Y yo creo que el poder del que vive en mí es más grande que cualquier síntoma. Mira, los otros días, en este tiempo, empezando septiembre, por años, me daba ¿cómo se llama? Alergia. Ojos llorosos, todo eso. Dije, yo estoy cansado de esta alergia. Y le oré a Dios. Y me dijo Dios, ¿sabes cuándo te vas a sanar? Dije, sí, ¿cuándo? Estaba en casa. Cuando dejes tu orgullo. Orgullo. ¿Sí? No dejas que alguien más ore por ti, eso es orgullo. Para esa hora, yo estaba viendo un video en YouTube y aparece una línea de oración en vivo de un ministerio muy conocido en Texas. Tienen ministros en inglés y en español y llamo. Y yo oí el acento de la mujer que me contestó y dije, habla español. Y yo le dije, mi nombre es fulano de tal, soy esto, y quiero que orar en acuerdo. El Espíritu de Dios me dice que deje mi orgullo y que pida oración. Y dice, yo sé lo que me estás hablando. Oró en acuerdo conmigo, al instante la alergia se fue. Al instante la alergia se fue. ¿Qué necesitamos hacer? Oír la voz de Dios. Ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Yo le dije, y yo oraba por mí y decía, yo no le doy permiso, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta alergia no puede vivir en mí. Pero había algo que yo tenía que hacer. Y cuando obedecemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos vida y vida en la abundancia. La mejor manera de construir un alma saludable es empaparnos de la palabra de Dios todos los días.
No solo leerla, sino meditarlo, empaparnos, porque entonces vamos a llenar todo nuestro ser con la presencia de Dios. Cuando meditas en una escritura, cuando la ves, la meditas, le preguntas a Dios: Señor, ¿qué quiere decir esto para mí? Y Él empieza a empapar tu alma, tu cuerpo, tu espíritu con la presencia de Dios, y vas meditando su palabra. Todo engaño, toda mentira se comienza a detener, y la revelación de qué hacer en cada situación comienza a fluir en tu vida. Y todo lo que venía contra ti, lo que venía contra tu familia, lo que venía contra tu ministerio, se detiene en el nombre de Jesús. La meditación o revelación hace que el engaño se detenga. Nos encontramos con hombres, con mujeres, con empresas, con sistemas legales que tratan de engañarte. Amigos que tratan de engañarte, pero como nosotros estamos empapados con la palabra de Dios, la hemos meditado, podemos ver con mucha claridad el engaño con lo que ellos vienen. La meditación en la palabra de Dios tiene un elemento llamado discernimiento. Este elemento llamado discernimiento nos prepara para no ser engañados de nuevo. En la meditación pasamos un tiempo apropiado en la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios, no solo para buscar un principio o un patrón de cómo hacer algo, sino que cuando meditamos, pasamos tiempo para escuchar la voz de Dios, para que Él me hable personalmente. Así, los días de ser engañados terminan en el nombre de Jesús. La meditación te lleva a lo profundo del espíritu. La meditación te lleva a lo profundo del espíritu. La meditación te lleva a lo profundo del espíritu. Todos tenemos problemas. Mientras estamos en este mundo, todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones. Ayer yo oía a un predicador de Nashville, Tennessee, un hombre que Dios está levantando en estos tiempos, y él hablaba sobre la oración. Y lo escuché, y hablaba y decía, la oración también es parte de la adoración. Y decía, me estoy acordando porque Mario decía, ¿verdad? El adorar a Dios no es agradar al hombre o a la persona. Y me acuerdo que este hombre ayer decía, si personas no adoran a Dios aquí, Él no quiere personas allá que no lo adoren. Personas que no adoran a Dios aquí, Él no va a permitir que lleguen allá y no le adoren. Y yo decía, hasta le dije a mi esposa, oye lo que dice ese hombre, y le regresé. Y lo regresé y le volví a ir y dice, wow. Dice, pero Dios no va a aceptar personas allá que no le quieran adorar aquí. Entonces, si yo no le adoro aquí, no soy entrenado para adorarle allá. ¿A dónde voy? Cuando yo llegué allá, digo, mira, estuviste y no me adoraste allá. Ahora sí te adoro, te prometo que te adoro. No, te di muchos años allá para que me adoraras allá. Adórame ahí. Si nosotros adoramos aquí, vamos a tener un espíritu de adorador. Y vamos a llegar a la presencia de Dios. Y cuando veas el cielo vas a entrar cantando, alabando, levantando tus manos. Porque tu espíritu, tu alma y tu corazón están entrenados aquí para adorar a Dios. Pero si no adoramos el espíritu y nuestro corazón aquí para adorar a Dios, ¿qué vamos a hacer allá? Eso me tocó mucho. Y lo escribí para que no se me olvidara. Y saber que tenemos que adorar a Dios. Adorar a Dios en alabanza. Adorar a Dios en adoración, en oración. Adorar a Dios cuando ores. Adora a Dios. Para todo adora a Dios. Porque nos puso un espíritu de adorador.
Y si no podemos adorarlo aquí, ¿cómo lo vamos a adorar allá? Déjame, yo lo escribí aquí y lo guardé, no sé si lo tenga. Porque ahí me gusta escuchar y escribir y tomar notas, porque yo medito en lo que escucho. Y me gusta meditar en lo que yo voy escuchando de hombres y mujeres. No solamente de Dios, no solamente eso, sino que déjame ver quién es este hombre, qué es esta mujer, cuál es su testimonio. Él decía, primero dice, orar es un acto de fe, porque cuando oras en fe es porque estás enamorado de Dios. Aleluya. Dice así dijo él, Dios no va a pasar la eternidad con personas que no lo quieran adorar aquí. Te lo repito, Dios no va a pasar la eternidad con personas que no le quieran adorar aquí. Escribí otra cosa que él decía, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y lo vistió con su gloria. Pero cuando el hombre pecó, lo vistió de carne de animal. Antes de la caída, Dios le dijo a Adán, vas a obtener todo sin que tú sudes con tu frente. Después de la caída, ahora Adán, vas a sudar para obtener todo. Dejó la gloria de Dios por la carne, pero un adorador, uno que ora a Dios, viene un acto de fe. Otro hombre de Dios que después empecé a escuchar decía, orar es un romance divino entre Dios y el hombre que ha nacido de nuevo. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, nos enamoramos de Dios. Ahí empieza un romance divino con mi Dios. En cualquier momento te voy a orar, voy a empaparme de la palabra, voy a llenar tu palabra. Cuando en esta mañana, cuando yo vi el reloj, ya llevo hora y media y se fue así el tiempo. No le dis caso orar a los demás que vinieron, porque la presencia de Dios, el romance de Dios, el romance divino de Dios, el anhelo ardiente de tu corazón, cuando oras en el Espíritu, cuando cantas palabra y oras la palabra y lees la palabra y dices, Señor, aleluya. La meditación te lleva a lo profundo del Espíritu. Esto lo vemos en el libro de Juan 11:3. Enviaron pues los hermanos para decir a Jesús malas noticias. Cuando te llega una noticia a tu casa, un murmuro a tu casa, tienes que meditar en lo que Dios ya te dijo. Enviaron pues las hermanas de Jesús para decir, Señor, al que amas está enfermo. ¿Cómo reaccionamos si estamos llenos del Espíritu, como estaba Jesús? ¿Cómo reaccionamos cuando te dan una mala noticia? Yo creo que si Jesús no hubiera meditado, no estuviera lleno del poder del Padre, vamos, yo oro por él y lo sano. Véngase, vamos. Ahorita hacemos guerra espiritual, lo ungimos, oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Ahorita le llamo a los ancianos de la iglesia para orar por él. Jesús, ¿qué dijo en el verso siguiente? ¿Qué dijo? No que lo que Dios diga está malo, sino que la meditación te lleva a un nivel de entendimiento superior. Jesús no se fue con ellos. ¿Por qué no se fue con ellos inmediatamente? Porque la revelación que causó la meditación en Jesús le dijo que hiciera. ¿Cómo obtuvo revelación Jesús para quedarse 2 días más en aquel lugar? Muchas veces nosotros no le damos tiempo de meditar la palabra de Dios para oír la revelación que ésta tiene. No le damos tiempo para seguir sus instrucciones. El verso 4 de Juan 11 dice, oyendo Jesús, les dijo, esta enfermedad no es para muerte. Quédense tranquilos, sino que ustedes van a ver la gloria de Dios. A lo mejor ellos no entendieron ese concepto que Jesús le estaba diciendo. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana Lázaro. Cuando yo pues
que estaba enfermo, ¿cuántos días se quedó? En el verso 6 se quedó 2 días. Más el lugar, se quedó 2 días en el lugar donde él estaba. El verso 7. Después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Amén. Ser cristiano, hermano, mira la responsabilidad que tenía Jesús. Se quedó. Muchas veces no ir a visitarlo, está enfermo. Si tienes revelación, vas a esperar por instrucciones de Dios. Porque a veces vamos por nosotros mismos y no sucede nada. Pero cuando vamos por las instrucciones de Dios, aunque la persona que no fuiste a visitar se murió, el poder de la palabra de Dios va a hacer que esa persona sana. Cuando seguimos las instrucciones de Dios. Jesús siguió las instrucciones de Dios. Ahora, los mismos discípulos que estaban diciéndole ahí, Señor, al que amas, Marta y María cuando llegaron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Le suena familiar? ¿Sucederá eso en las iglesias? Cuando está el espíritu de revelación y de meditación en la palabra, tú te esperas a recibir instrucciones de Dios. Pero a veces los hermanos te quieren manejar. Las hermanas de María y los discípulos, Señor, vamos, al que amas está enfermo. Cuando llegó Jesús allá, por tu culpa murió Lázaro, no viniste cuando te mandamos llamar. Jesús, ¿de quién recibió instrucciones? Del Padre. Ser cristiano, yo hice esta declaración, ser cristiano es aceptar las responsabilidades espirituales. Cuando nos rehusamos a ellas o las ignoramos, nos convertimos en una carga para otro. Y para que el otro lo haga de él y de la suya. Somos carga para otro y también el otro va a ser una carga para otro y va a tomar la carga mía y va a tomar la carga suya y así van sucediendo, poniendo cargas en las personas. Como cristianos debemos de responder positivamente a cada demanda o tarea, asignatura que se nos encomiende. Debemos aceptar la responsabilidad de la fe para las posibilidades ilimitadas que es cultivar conscientemente la fe requerida para cumplir nuestras responsabilidades. En todo lo que hacemos se necesita una fe para que nosotros podamos cumplir nuestras responsabilidades. Fe nos hace responsables por lo que pasa en la vida. ¿Cómo tenemos fe? Por el oír. Ahora, en Romanos 12:3 nos dice que a todos nosotros se nos dio una medida de fe. Dice, no tengas un acto concepto más del que debes de tener, sino que empieza a manifestar, empieza a incrementar la medida de fe que se te dio. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Jesús no tuvo un alto concepto de la fe que tenía. ¿Por qué sabemos que no tenía un alto concepto de la fe que tenía? Porque llegaron malas noticias conmigo, casi tu hermano se murió. Jesús no tuvo un alto concepto de decir, vamos, yo lo sano ahora mismo. Él sabía la fe que tenía. Él sabía que ya había recibido instrucciones precisas del Padre y le dijo, quédate 2 días más. Cuando nosotros nos salimos de las instrucciones del Padre, lo más seguro es que fracasemos. Jesús oyó del Padre, el Padre le dijo, quédate 2 días. Yo creo que cuando el apóstol Pablo leyó esta escritura, se lo pudo leer, dijo, wow, iglesia de Romanos, no tengan un alto concepto de fe, sino que empiecen a actuar de acuerdo a la medida de fe que se les dio. Y el mismo Pablo en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Dios todo el tiempo, está esperando que nosotros creamos antes de que Él pueda confirmar las posibilidades o las circunstancias a nuestras vidas. La fe no viene por desearla, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios solamente se compromete a lo que tú crees. Eso va a determinar lo que Él pueda hacer. Amén. En Lucas 1:45 vemos un ejemplo de credulidad.
Bienaventurado la que creyó, está hablando de María, bienaventurado esta María porque creyó y se cumplió lo que le fue dicho del Señor. Sabemos que un ángel de Dios le dijo a María, has sido escogida, has sido bienaventurada. María dudó, como todos dudamos, pero al final dijo, ok, sea como tú digas. ¿Y qué sucedió? Recibió de acuerdo como ella creyó. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ok, cuando nosotros cultivamos fe, nos ayuda a traer los deseos. Cuando nosotros cultivamos fe, la fe nos ayuda a traer los deseos. Todos tenemos deseos. Ahora yo necesito cultivar fe. ¿Cómo yo cultivo la fe? Por meditar la palabra de Dios. Cuando yo medito la palabra de Dios, estoy cultivando fe, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ahora cuando yo cultivo fe, voy a tener lo que yo deseo. En Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe. No dude nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. La resistencia de la fe, el poder de la fe, no debe de tambalearse. Aleluya. Cuando nosotros confrontemos cualquier reto, la resistencia y el poder de la fe que tenemos, que nos fue dada, no debe de tambalearse, porque nosotros ya tenemos la impartición del Espíritu Santo. Fe siempre va a demandar que nosotros resistamos. Mira todo lo que resistió José. Y Dios le había dado una medida de fe. El diablo no te va a poder matar antes de tiempo, porque tú tienes una fe. Él va a venir y va a tratar. Y Dios va a dejar que pruebe tu fe. ¿Quién conoce más de fe que Dios? ¿Quién conoce más de fe que Dios? Dios es fe. Entonces, cuando Él te dio una medida de fe y Él permite que cualquier situación adversa venga a tu vida, Él sabe que tú tienes la victoria, porque Él te dio su imagen, Él te dio su semejanza, Él te dio su fe. No tienes por qué perder, no tienes por qué fracasar en nada. Lo único que tenemos que hacer es meditar en la palabra de Dios. Dios nos dio la resistencia de la fe. Nada nos tiene que tambalear. Fe siempre demanda nuestra resistencia. Cuando nuestra resistencia es real, es cuando operamos en el espíritu de fe, que nos mantiene fuera de la duda, o nos mantiene fuera de estar cambiando nuestras bases de fe. Durante el proceso, para que nosotros obtengamos lo que creamos, y para que en el proceso de que nosotros obtengamos lo que creamos, necesitamos movernos en la impartición de los dones espirituales que se nos fue dado, en vez de movernos en la carne. Cuando nosotros nos movemos en los dones espirituales, entonces vamos a llegar a la carrera de nuestras vidas. En 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. El don de la fe es un don. Es uno de los dones espirituales que se nos dio para nuestro propio provecho. Cada uno de nosotros creamos un lugar especial en lugares espirituales que Dios ya creó para nosotros tener nuestros beneficios. Nosotros ya fuimos reinvestidos por el poder de la gracia y para poder permanecer firmes, bien firmes en la verdad de Dios todo tiempo. Proverbios 18:16, la dádiva o el don de Dios ensancha tu camino y siempre te va a llevar en presencia de los grandes. La palabra de fe busca por cuál escritura buscar. Dos cosas muy distintas. Tenemos palabra de fe y tenemos el espíritu de fe. No tenemos que confundirnos. La palabra de fe, tú quieres orar por algo en fe, buscas una escritura. Amén. Esa escritura te lleva a que la medites.
Pero después nosotros tenemos que ir al espíritu de fe, porque el espíritu de fe es el que nos mueve y nos da instrucciones divinas para recibir de Dios. Así como el ejemplo que nos habla en el libro de Juan 11, cuando llegaron con Jesús, Jesús recibió instrucciones divinas. ¿Qué le dijo en instrucciones divinas? Quédate 2 días más. La palabra de fe, vamos a decir, por las heridas de Jesús fui sanado. Esa es tu palabra de fe que está respaldado. Ahora tienes que usar el espíritu de fe. ¿Cómo yo uso el espíritu de fe? Yo uso el espíritu de fe creyendo que mi cuerpo ya quedó sanada por la palabra de fe en que yo fui y me estoy respaldando. Amén. La palabra de fe va a buscar escrituras, pero el espíritu de fe se mueve en la instancia de las instrucciones divinas. Son 2 cosas muy diferentes. Debemos de encontrar la fuerza del espíritu de fe. Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios tiene hombres en el cuerpo de Cristo que han sido colocados en una posición para mejorar el cumplimiento de los demás. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? De perfeccionarnos a nosotros para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entendemos por las Escrituras que Dios nos ha dado dones. Amén. Dios les bendiga. Nos ponemos de pie. Aleluya. Creo que me pasé, pero está bien. Aleluya. Meditar la palabra de Dios. Tenemos éxito en todo lo que hagamos. Mediten. Amén. No pensé que durara tanto.